mí poder participar en este foro. Me parece importante que organizaciones como INICTEL o la UIT den un espacio para difundir el conocimiento de manera masiva, porque así como decía el profesional que me antecedió, es clave para poder constituir Smart City, ciudades inteligentes y toda la tecnología, el conocimiento, la difusión del conocimiento. Eh, Existen estándares en el Perú que ya se han desarrollado con respecto, por ejemplo, a los data centers, que es el tema que me corresponde. En base al estándar ISO IS 2237, ya se ha desarrollado norma técnica, pero una norma que se guarda en la biblioteca o se queda almacenado en los file servers no tiene mucho sentido. Tiene que difundirse, tiene que darse a conocer a la industria, a los diseñadores, a los futuros profesionales, para que lo implementen, para que los fabricantes tengan una referencia y poder establecer una valla sobre la cual se construya esta tecnología. Bien, y foros como estos son los que nos permiten a los profesionales compartir lo poco que podemos conocer quizás, o por lo menos poner una semilla en esto que es la difusión del conocimiento. A mí me toca compartir es el tema de los Edge Data Center. Yo quería comenzar poniendo el status quo, ¿no? Actualmente, ¿cómo está el mercado de los Edge Data Center? Y luego pasaré a explicar un poquito en qué consisten los data centers y todo ello. Según un estudio realizado a nivel global, la proyección hasta el año 2030 es con un crecimiento anual de 18.4% en el capital invertido en los data centers. Al año 2022, la inversión era de 9.36 billones de dólares. A esa tasa, o sea, el 18.4%, se estima que para el año 2030 llegue a 34.91 billones. ¿Cuáles son los drivers, los impulsores por los cuales se da esta aceleración, este crecimiento de los Edge Data Centers? En realidad, toda la industria de los data centers, pero ya que estamos enfocados en los Edge Data Centers, me refiero a ello. El IoT, ¿no? La cuarta revolución industrial, como veis, el Big Data, la inteligencia artificial, la nube, la tecnología 5G, es decir, todo lo que hemos venido hablando en el foro del día de hoy, de los insumos de los Smart Cities. Esto tiende a seguir incrementándose porque se generan grandes volúmenes de datos y surgen nuevas necesidades y desafíos, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, se está procurando introducir dentro de todas estas cosas que hemos estado conversando. El desafío es la eficiencia. El desafío es la eficiencia, porque como toda implementación tiene un componente de inversión, que es lo que está acá proyectado, pero también costos operativos. ¿Quién va a mantener esa infraestructura, no? ¿Cómo se va a actualizar el software? Porque los software evolucionan, hay que actualizarlo. ¿Quién va a encargarse de atender los incidentes o fallas de los sistemas? Porque los sistemas tecnológicos requieren mantenimiento, ¿no? Entonces, la eficiencia operativa, el análisis de datos en tiempo real, la agilidad empresarial son factores que van a acelerar este crecimiento y se va a dar, como vemos en esa gráfica. Ahora, como hablaba al principio, es básico el cumplimiento de estándares, porque los estándares establecen cuál es el objetivo, ese norte que queremos llegar, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estándares internacionales tales como ANSI TIA 942 y BICSI 002, ¿qué es un data center? Es un edificio o una porción de un edificio que alberga a los equipos de tecnología. Porque todos esos componentes, sensores, semáforos inteligentes, medidores de energía domiciliaria o industrial, cámaras, CCTV, toda esa infraestructura recopila data. Esa data, ¿dónde se procesa? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se procesa? En los centros de datos o data center. De acuerdo al estándar ISO IS 22237, el data center está compuesto por varios espacios. O sea, cuando nosotros pensamos en un data center, no solamente debemos pensar en la sala de servidores,
que ya de por sí tiene una complejidad, ¿no? Porque los servidores son equipos de tecnología. Esos equipos de tecnología requieren operar en condiciones de temperatura apropiadas, requieren operar en condiciones de, energía eléctrica también adecuados, ¿ok? Y estar provistos de situaciones de contingencia, ¿no? Es decir, si hay un corte o una interrupción de energía, tiene que haber mecanismos de contingencia, UPS, grupos electrógenos. Si falla el sistema de aire acondicionado, debe haber una contingencia. Si falla el data center, debe haber una contingencia. Entonces, toda esa infraestructura de soporte es la que se debe considerar en un data center. Para eso, manejamos tres definiciones: la confiabilidad, la disponibilidad y la resiliencia. Y así es que se configura lo que se conoce como una estrategia de recuperación de desastre. O sea, para garantizar la continuidad de un negocio o de un Smart City, porque nosotros hablamos de los dispositivos, pero si falla, yo tengo que tener mecanismos para garantizar que ese sistema de semáforos inteligentes opere, ¿no? Y si hay alguna falla en algún procesamiento, que tenga una contingencia. Entonces tenemos la confiabilidad. ¿Qué significa la confiabilidad? Le he puesto un término bien sencillo: es cuán frecuente un componente o sistema sufre una caída o falla. Nosotros, en el ámbito de la operación de data center, le llamamos el MTBF, o el tiempo medio entre fallas, ¿no? Este switch, este router, este servidor falla cada 5 años. O sea, está así diseñado, ¿no? Los fabricantes lo han sometido a estrés y han determinado que podría fallar, es estadístico. Esa es la confiabilidad. La disponibilidad: ¿cuánto tiempo hay energía y refrigeración disponibles para las operaciones de TI? En el data center, como les hablaba hace un momento, son equipos electrónicos y requieren estar en un nivel de energía determinado y refrigeración. Entonces, acá hay un tema interesante, porque los estándares que les hablaba hace un momento son estándares globales. TIA 942, ISO IS 2237, Uptime Institute, BIXI 002, son estándares globales, pero en cada país o en cada región como el Perú, tenemos determinadas consideraciones en cuanto a suministro de energía, 220 voltios, 60 Hz, etc., ¿no? Y en otros países es distinto. Entonces, por eso es importante que la normativa nacional, como ya la hay, acondicione lo que ya establecen los estándares internacionales, pero alineándolos a los requisitos normativos del Código Eléctrico Nacional, por ejemplo, de Perú, entre otros. Igual en seguridad y contra incendios. Luego tenemos la resiliencia, la capacidad de soportar eventos extremos en todo el sistema con recuperación administrada. ¿Cómo es esto? O sea, nuestro data center tiene que ser capaz de soportar eventos extremos. En el Perú, por ejemplo, vivimos en un ambiente donde hay probabilidades sísmicas. De hecho, hay sismos todos los días, pero hablamos de niveles que pueden generar un desastre. En otras latitudes, huracanes, ¿no? Tsunamis, etc. Entonces, la resiliencia quiere decir que, a pesar de que ocurra ese fenómeno natural, el data center puede operar hasta cierto nivel. Entonces, ¿cuáles son las características que se deben considerar en un data center? Cuando la empresa, cuando la organización decide, cuando la ciudad, ¿no? Cuando el Estado decide hacer un data center para una ciudad, por ejemplo. Primero, la propiedad, porque el data center puede ser un data center corporativo, o sea, que le pertenezca a alguien. Por ejemplo, Initel puede tener su data center Intel, o puede ser un data center de colocation, o sea, un data center que más bien sirva para que los clientes alojen sus equipos allí. ¿Por qué hay esta alternativa? Porque construir un data center y manejarlo tiene un costo y un desafío que hay determinadas empresas que por cuestiones regulatorias lo hacen. Hay otras que prefieren que sus servidores estén alojados en un data center de un tercero. Entonces, un criterio importante es la propiedad. Definir ese data center de mi ciudad, de Smart City, ¿a quién le va a pertenecer? ¿A la municipalidad? ¿Le va a pertenecer al Estado? ¿Va a ser un único data center para todo, por decir Lima, ¿no? ¿O va a haber un data center
nacional, o va a ser un data center cloud, o sea, un tercero, ¿ok? Esa es una primera decisión que se debe tomar. Luego tenemos la modularidad. Una alternativa clásica es construir un data center tipo un edificio. Entonces implica, pues, implementar miles de metros cuadrados, ¿no? Para que albergue a todos los servidores, pero el data center tiene un horizonte de vida. Normalmente cuando se diseña un data center, lo proyectamos para un ciclo de vida de entre 10 a 15 años. Entonces, claro, lógicamente tiene que haber renovaciones tecnológicas, etcétera, pero en ese horizonte va a ir creciendo la cantidad de equipamiento y va a ir variando dependiendo de la evolución de la tecnología. Entonces, si yo construyo un gran data center, puedo tener ineficiencias operativas, porque tengo una gran área que está subutilizada. Ante ello surge la alternativa de la modularidad, es decir, tener data centers que lo voy implementando de manera progresiva, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Un ejemplo, los data center container. Luego tenemos la confiabilidad, es decir, yo construyo mi data center, yo implemento mi data center, me ciño a los estándares, busco apoyo de consultorías nacionales o internacionales, sigo las normas, pero ¿cómo tengo la confianza de que mi data center va a responder a ese diseño con el cual se ha construido, esa inversión? Entonces, en el mercado se habla de la confiabilidad o niveles de confiabilidad. Por ejemplo, el estándar ISO-IEC establece las clases, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, igual que el estándar BICSI. El estándar TIA 942 habla de los ratings, 1, 2, 3, 4 también. Pero, por ejemplo, Uptime Institute, que es una institución muy reconocida a nivel global, él habla de los tiers. Entonces, cuando tú construyes tu data center, cuando estás en la etapa de diseño, puedes pedir que te evalúe un especialista de Uptime y te otorgue un sello que acredite que estás cumpliendo con los requisitos de diseño de tier 1, 2, 3 o 4. Igualmente en la parte de construcción, el facility, ¿no? La construcción del edificio. Viene alguien, revisa, le hace pruebas, comisiona y te otorga tu diploma. O incluso la operación, porque para sostener ese data center requieres de personal calificado, requieres rutinas de operación y mantenimiento, procedimientos para condiciones de operación, de emergencia, de mantenimiento que tienen que ser cumplidos. ¿Okay? Esa es la confiabilidad. Luego tenemos la redundancia. La redundancia significa tener algún elemento que pueda funcionar en caso de falla o en caso de mantenimiento de uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un switch de core, ¿no? ¿Qué pasa si ese switch falla? Podría tener un switch de redundancia. Entonces necesito solamente uno, pero tengo dos de redundancia. Pero asimismo eso puede funcionar para servidores, para sistemas eléctricos, para UPS, para grupos electrógenos. Entonces es parte del análisis también, porque esto es una inversión, ¿no? ¿Cuál es la redundancia que requiere mi sistema? La capacidad. Tengo que ver cuál es el horizonte en función a la demanda de tráfico de datos que voy a tener. Por ejemplo, puedo establecer que requiero 50 racks, lo que significa 300 kilowatts. Y esto va a determinar el espacio que necesito. Porque en función a la cantidad de servidores, determinaré cuántos racks requiero y cada rack tiene un consumo de energía, por lo cual determinaré los equipos de energía, los equipos de respaldo, los equipos de climatización, etc. Y por último, y menos importante, y no menos importante, es la eficiencia energética, ¿no? Uno de los desafíos de los Smart City es la eficiencia. Estamos hablando de mucha tecnología, mucha tecnología. Ahora, por ejemplo, con el empleo de la inteligencia artificial, el consumo es muchísimo mayor. Entonces, hay metas que tenemos que ponernos en implementar data center. Una de estas metas es el PUE, que el PUE quiere decir efectividad del uso de la energía. Y eso implica no solamente preocuparse por la infraestructura como tal y la tecnología, sino buscar propuestas de cómo hacer que esos equipos sean menos consumidores de energía,
menos generadores de gas de efecto invernadero o buscar alternativas de generación eléctrica que no sean contaminantes. Cuando hablamos del data center que estoy explicando ahora, ¿a qué nivel nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la capa física, que es la capa que está en la parte inferior. Porque cuando hablamos de tecnología, tenemos en la parte superior los servicios que brinda una empresa, una ciudad, un gobierno, ¿no? Los correos, la generación de facturas, los servicios al cliente, los servicios comerciales, las ventas. Pero estos servicios descansan sobre aplicaciones del negocio, en tecnología, ¿no? Hablamos de los sistemas operativos, las aplicaciones Windows, mainframe, la base de datos. Estas aplicaciones para que puedan operar requieren infraestructura física, la infraestructura de TI. Ahí hablamos de los servidores, de los storage, de los equipamientos de networking, los equipos de seguridad informática. Y es sobre esto que descansa los data centers. Y de aquí estamos hablando. El espacio requerido para estos equipos, la energía para que operen continuamente 24/7 durante los 365 días del año, porque estamos hablando de entidades de emisión crítica, ¿no? Y la refrigeración, porque los equipos electrónicos, cuando superan ciertos valores de temperatura, van a tender a apagarse. Entonces tenemos que evitar llegar a esos, y además se van a degradar, ¿no? ¿Qué es lo que te propone, por ejemplo, el estándar ISO IEC 2237? Él te propone una estrategia de implementación que tiene 11 pasos, ¿no? Primero hay que establecer la estrategia de nuestro data center. Los objetivos, ¿no? ¿Cuántas data centers necesito? ¿Cuál va a ser el respaldo? ¿No? La configuración, la topología, la especificación de los sistemas, la propuesta del diseño o el diseño conceptual, la toma de decisiones, el diseño funcional, o sea, estamos hablando de la ingeniería de detalle, ¿no? La aprobación de parte del usuario, el diseño final y el plan de proyecto para la implementación, el concurso, la contratación, la construcción y la operación. En cada una de esas fases hay varios actores. En este caso, acá se figura el owner, que es el propietario que está involucrado, y el diseñador o el implementador. Acá les he puesto un ejemplo, solamente uno, por razones de tiempo, sobre lo que significa un data center tier 4, o sea, el data center más complejo. Es un ejemplo. Entonces, si queremos implementar un data center del mayor nivel de confiabilidad, estamos hablando más o menos de un 99.99% de horas al año operativo, es esta configuración más o menos. Simplificando, en la parte inferior tenemos las cargas de la sala de tecnología, los equipos de tecnología, los servidores, los equipos de networking, storage. En esta configuración, por ejemplo, que estamos viendo en esta lámina, presenta dos líneas de transmisión eléctrica, dos líneas de transmisión completas, dos sistemas completos. Uno solo de estos sistemas es suficiente para soportar la carga de tecnología. Entonces, si por A o B fallara todo un sistema, tengo un sistema de respaldo. Además, dentro de cada sistema tengo UPS con redundancia. Cada UPS es suficiente para soportar la carga del data center. Entonces yo estoy teniendo UPS redundante en dos sistemas. Miren el nivel de redundancia que te exige un Tier 4. A nivel de sistemas de emergencia, llámese grupos electrógenos o generadores, tengo dos en cada rama. Con uno es suficiente para abastecer la carga. ¿Y cuándo entra a funcionar estos sistemas de emergencia? En caso de falla de la red eléctrica. Hace muchos años atrás, Uptime te pedía que tengas dos fuentes de energía eléctrica externas. Hoy en día ya no, es opcional, ¿no? En algunas latitudes, en algunos países, esto se puede hacer, por ejemplo, en el Perú no. Entonces no hay problema porque puedes tener un solo proveedor, ¿no? Un proveedor de energía, pero abastecido por dos transformadores, ¿no? Dos transformadores o subestaciones diferentes. Con eso constituye las dos ramas, o sea, los dos sistemas, y en cada uno de ellos tengo una configuración de N+1. Entonces se habla de una configuración total
de 2n+1. Ahora, por ejemplo, para redondear este ejemplo, Uptime te exige que para Tier 4 debes tener una autonomía de los sistemas de combustible de 12 horas. O sea, en caso de falla, los grupos electrónicos asumen la carga, me refiero a falla del suministro, ¿no? Pero tienes autonomía de 12 horas. Además, te exige que estos sistemas sean automatizados, totalmente automatizados. ¿Ok? Vayamos al tema de los Edge Data Centers. Entonces, en ese abanico que hemos hablado hace un momento, de todo lo que significa tener un data center, de todas las características, de la estrategia de implementación, y allí le mostré un Tier 4, no quiere decir que todas las empresas aspiren a tener un Tier 4. La necesidad del objetivo Tier depende de la necesidad o la criticidad del negocio. ¿Ok? Un data center principal, central, de gobierno quizás, tendría que tener un alto nivel de confiabilidad porque el impacto de caída de ese data center va a tener consecuencias en mayor cantidad de dispositivos y mayor población. Pero quizás un data center más pequeño que abarca solamente una localidad podría tener un rango menor. ¿Ok? Entonces el análisis de la necesidad de Tier tiene que ver con el impacto de esa operación. Los tipos de Edge Data Center, y aquí yo quiero comentar de que sobre Edge Data Center, en la última versión del estándar ANSI/BICSI 002-2024 que ha salido este mes, aprovecho para comentarles, que en la última versión ya se incluye un capítulo, y eso es algo bueno porque ya se está hablando de un estándar que establece los lineamientos sobre los Edge Data Center. ¿Okay? Porque en el mercado se ha hablado mucho de los Edge Data Center y el Edge Data Center no tiene tanto que ver con el tamaño, porque muchas veces se piensa de que el data center es un data center pequeño porque está en la última milla, que está cerca. Efectivamente, va a resolver un problema de latencia que se ha hablado en las ponencias anteriores, pero la dimensión, vamos a ver justamente los tipos de data center. ¿Qué es un micro Edge Data Center? Se caracteriza por ser una unidad autónoma, o sea, hay procesamiento, o sea, el Edge Data Center va a procesar cierto nivel de información, pero podría necesitar escalarlo a un data center principal. ¿Okay? Generalmente encapsulado en un solo gabinete, en este caso son 3 gabinetes, pero podría ser 2 o 1, son esenciales en entornos industriales y comerciales. Ojo, que esta no es una solución nueva. ¿Okay? Ya existen soluciones parecidas, sino que cada vez los fabricantes proponen soluciones de mayor capacidad y potencia, incluyendo planta de ensamblajes, área de manufactura, grandes almacenes, depósitos, instalaciones militares, interconexiones de campos de telecomunicaciones, bóvedas subterráneas, torres celulares, operaciones mineras, etc., donde la proximidad y la eficiencia en el procesamiento de datos son cruciales, como es el caso de los dispositivos de IoT y de los Smart Cities. ¿No? Un segundo tipo, son 3 tipos. Un segundo tipo es el data center container. Entonces, si yo requiero, tengo equipamiento de tecnología que solamente va a ocupar 1 o 2 gabinetes, mi solución es los micro Edge Data Center. Pero si necesito espacio para llegar a 10 a 15 gabinetes, ¿ya? Cuando digo gabinetes me refiero a esos racks, a esos bastidores donde se instalan los equipos de tecnología, los cuales ocupan una determinada cantidad de unidades de rack, que pueden ser 42, 45. Entonces, estos data center container ofrecen soluciones de borde llave en mano. ¿Por qué? Porque estos data center container ya se fabrican en la localidad del fabricante. Es decir, hay fabricantes alemanes, norteamericanos, europeos, de China misma también fabrica. Entonces, ese fabricante tiene soluciones ad hoc ya hechas, pero también puede con el cliente desarrollarlo a la medida. También tiene preconfigurado. Entonces, esta solución se fabrica en la planta y luego se traslada al lugar donde se va a utilizar. Ya te viene ensamblado, ¿ok? Como dirían los comerciales, es plug and play, ¿no? Estos containers
incluyen todos los elementos esenciales de un data center convencional, como unidades de distribución, que son los PDUs, pues, que suministran la energía, ¿no? Sistemas de alimentación ininterrumpida, los UPS. Los UPS son aquellos que cuentan con baterías que almacenan energía para que en caso hay un corte breve de energía, los equipos de tecnología no tengan ese corte. Los paneles de energía redundantes. O sea, este data center, ya sea el micro data center o el data center container, son también clasificados en tiers. O sea, puedes tener un container tier 1, tier 2 o tier 3. Incluye el sistema de transferencia automática. ¿Qué sucede si hay un corte de energía y se va la energía comercial? La alimentación eléctrica tiene que pasar a los UPS y de allí a los grupos electrógenos. Tiene que arrancarse el grupo electrógeno. ¿Quién hace esa maniobra? Es automatizada a través del sistema de transferencia automática. Los generadores, sistemas de gestión de edificios. Para el monitoreo, para la gestión, requieres de un sistema de sensores y un sistema de gestión. La refrigeración, la supresión contra incendios. Son ambientes confinados, ¿no? Son ambientes confinados. E interconexiones de cableados de voz y data. Su diseño modular y portátil permite una implementación rápida y flexible, tanto en interiores como en exteriores, y su escalabilidad los hace eficientes en energía y rentables. Si tú construyes un data center equivalente al que estamos viendo en la figura, o sea, me refiero como quien construye un edificio, de repente te puede tomar casi un año, ¿no? Me refiero con todos los facilities alrededor, entre el diseño, los permisos de construcción y todo ello. Este data center, si es container, normalmente se reduce unos meses menos, probablemente 8 meses, 7 meses. O sea, se gana en temporalidad, es más rápido. Cuando tú construyes, como quien construye un edificio, y traen las máquinas, porque tienes que igual traer los gabinetes, tienes que tener los servidores, tienes que poner las bandejas de cableado, etcétera, puedes encontrarte con que hay interferencias, como cuando construyes tu casa, ¿no? Traes el mueble y el refrigerador o algún mueble y no calza, ¿no? Porque tú lo habías pensado de una manera, en el plano se hizo de una manera, pero cuando compraste el modelo de rack o el modelo de servidor era un poquito más grande o un poquito más ancho, ¿no? Un poquito más profundo y ya no entra. Entonces, es todo un tema que hay que resolver en la implementación y eso sucede en los proyectos. Pero cuando haces un container, todo esto se hace en software y luego en la planta, en fábrica, el fabricante lo construye y lo prueba antes de enviártelo, por ejemplo, al Perú. Lo prueban, no sé, en Alemania, en China, y hay un comisionamiento, tú validas como cliente y dices, eso es lo que yo quiero. Y luego ese mismo que ya ha sido probado te lo envían. Y ya, claro, acá tienes que ponerle tus propios equipos de tecnología. Entonces aquí vemos los elementos, aquí están mostrados, cada uno de ellos numerados, el aire acondicionado, los gabinetes con redundancia, el conducto de aire acondicionado, los gabinetes de red, el sistema contra incendios, las baterías, etc. Todo compacto. Luego tenemos los data centers modulares. Los data centers modulares, más bien es como si fuera un data center construido, o sea, estamos hablando de 16 a 30 gabinetes, pero también es hecho en fábrica. El fabricante lo diseña de la mano de tu diseñador, ¿no? O sea, él está en la planta, en Europa, por ejemplo, y contigo, de manera remota, ¿no? Con el diseñador, comienzan a iterar de acuerdo a la necesidad y establecer los metros cuadrados, los footprint de los equipos, ¿no? Hasta definir el layout definitivo. Y luego tú no importas el container como en el caso anterior, importas materiales prefabricados. Es como cuando tú compras en la tienda un mueble y te entrega una caja compacta donde están las partes para armarlo en casa. Hágalo usted mismo. Bueno, en el caso de los Edge Data Center modulares, te vienen con secciones prefabricadas. Entonces, in situ, con la asesoría del fabricante, lógicamente, ensamblas
y tienes el piso técnico, las bandejas, el gabinete, las paredes contra incendio, el sistema de climatización para armar y queda tu data center como está viendo en la figura. Entonces, estas soluciones se construyen fuera del sitio, en fábrica, en secciones prefabricadas o directamente in situ, facilitando la expansión modular de la capacidad de datos, según sea necesario. Los data centers modulares permiten mantener redes, servidores, sistemas de almacenamiento en estado operativo, optimizando la agilidad y eficiencia en la implementación. Cualquiera de estas tres soluciones te permite un crecimiento progresivo. O sea, no inviertes en un solo momento en todos los miles de metros cuadrados, sino progresivamente lo vas habilitando de acuerdo a la necesidad. ¿Ok? Es un tema de tomar la decisión más adecuada en el momento del diseño. ¿Cuáles son las consideraciones para implementar un Edge Data Center? Esto es un poquito más compacto del modelo que vimos al inicio de un data center en general, porque va orientado más a la solución de Edge. Primero, la ubicación. Si bien es cierto, el data center, Edge Data Center es modular, es más compacto que construir un edificio más fácil, pero tiene un peso. Por ejemplo, un data center container te puede pesar 20 o 30 toneladas. Entonces debes preparar ese terreno. El data center container requiere el suministro de la energía. Entonces debes tener la toma y la forma de conectar la energía. Debes tener la conexión a los grupos electrógenos o a los tanques de combustible. Debes tener la conexión a las tuberías de agua para los sistemas de refrigeración. Hay que definir una ubicación. Además, la seguridad. De todas maneras, hay que tener una seguridad perimetral, cámaras u otras. La planificación del espacio. Esto es importantísimo porque tú tienes que tener claridad, dado que esto ya viene armado y bajo una determinada dimensión, tienes que tener claridad de cuántos equipos vas a tener, porque luego no vas a poder ampliar, porque si tú quieres ampliar vas a tener que comprarte otro data center container. Entonces la planificación del espacio es importante. Además, la ventaja de que la implementación sea en un tiempo más breve hace de que el cambio tecnológico no sea tan grande como esperar un año, ¿no? De un año para otro la tecnología cambia. El nivel de confiabilidad. Tienes que definir qué tier va a ser tu data center, o qué clase, o qué nivel, o qué rating. Porque de acuerdo a ello definirás las redundancias, el N más 1, 2N, 2N más 1, los requisitos de construcción, etc. Los códigos y estándares. Hay que definir el cumplimiento de estándares, pero también el cumplimiento de los códigos, como en el caso del Perú, del reglamento de edificaciones, Código Internacional y otros. Tenemos que definir los sistemas de energía, ¿no? Los sistemas de energía, es decir, grupos, UPS, los sistemas de refrigeración, el cableado de comunicaciones y el sistema de seguridad y monitoreo. Son todos y cada uno de los elementos que deben ser contemplados en la implementación de unidades de data center. Y para concluir, quería terminar mostrándoles cuáles son los beneficios y las limitaciones de un data center, ¿no? Como les decía, alguna de esta información lo he rescatado del estándar BICSI que acaba de salir este mes, entonces es información bastante actualizada. Los 6 data centers ofrecen ventajas significativas, digamos en ese lado de la balanza, como la portabilidad, o sea, un data center tipo container, tú lo puedes mover, ojo, lo puedes mover, ¿no? Lo subes a un camioncito y yo les digo porque por experiencia he visto esa capacidad de portabilidad. Flexibilidad porque puedes crecer en función al crecimiento del negocio o de la ciudad o de la tecnología, puedes poner más containers. Capacidad de escalabilidad sin afectar significativamente los espacios existentes porque los equipos de producción siguen en el container. La ampliación es uno nuevo. Permiten la fabricación y prueba fuera del sitio. Tú haces un comisionamiento en fábrica y ya lo validaste, lo que reduce el impacto en el personal y las operaciones, además de proporcionar medios eficientes para expandir la capacidad, como les decía anteriormente. Los 6 data centers minimizan los gastos operativos y de infraestructura, porque ya vienen hechos de fábrica,
El diseño es estandarizado, ya es sobre una base definida por el fabricante, facilita la instalación y el mantenimiento. ¿Cuáles son los desafíos o limitaciones? Como tiene capacidad restringida, hay que tener, por eso le decía, tomarse el tiempo para definir la capacidad en cómputo y procesamiento para que no tengas el inconveniente de que te falte eso cuando ya tengas tu data center implementado. Por lo tanto, pueden haber vulnerabilidades de seguridad incrementadas y riesgos asociados a la ubicación. O sea, el data center container, como es un módulo, tienes que considerar mecanismos de seguridad perimetral. No lo puedes exponer igual. En cambio, en el caso de un edificio, como que se prevé todo eso, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. La falta de redundancias críticas puede elevar el riesgo de fallos. Por eso hay que considerar el nivel de confiabilidad. Mientras que la realización del sitio y la infraestructura existente puede limitar su viabilidad. O sea, los alrededores de donde se habilita. A pesar de sus ventajas en eficiencia, factores como la necesidad de personal especializado y posibles ineficiencias energéticas pueden contrarrestar estos beneficios. Entonces, hay que poner sobre la mesa, hay que establecer una estrategia, hay que definir la propiedad, hay que definir cómo esto se va a escalar en el tiempo y contemplar el escenario o la posibilidad de implementar data center escalables como el caso de los Edge Data Center de ser necesario en los Smart Cities. Bueno, agradezco su atención y quedo atento a alguna pregunta. Gracias, Yuri. Tenemos una pregunta del auditorio. ¿Cómo pueden los Edge Data Center, en el contexto de los Smart City, contribuir a mejorar la eficiencia operativa y la entrega de servicios en entornos urbanos altamente conectados? Gracias por la pregunta. Bueno, cada una de las conferencias que hemos estado apreciando han estado tocando diferentes componentes de la solución de Smart City. En el expositor que me antecedió habló justamente de la conectividad. Un data center aislado no cumpliría con ese propósito. Entonces, es necesario contar con esa conectividad, ya sea fibra, ya sea radioenlace, ya sea satélite, ¿no? Pero la solución de Edge Data Center contribuye en el sentido de que tú puedes contar con una solución rápida, no solamente urbana, ¿no? En el caso de lo urbano, sería la ventaja de que puedes implementarlo rápidamente, sin las complicaciones que implica pues construir un edificio y las licencias y los permisos y todo ello, sino es una infraestructura que lo vas a ubicar en un lugar que ya se ha construido en fábrica, simplemente lo vas a colocalizar en algún lado y lo vas a poner a funcionar. O sea, te viene listo para operar. De todas maneras, tienes que contar con la asesoría del fabricante porque como estamos hablando de diferentes latitudes, Alemania, Europa, China, etcétera, hay que ver que haya compatibilidad con los códigos nacionales. Sí.